hablar de tantos temas, pero para no sacarlo a terrenos donde no pisamos tan firmes, lo vamos a enfocar en el fútbol, nada más y nada menos. ¿Qué tal, maestro? Bienvenido, ¿cómo anda? Bueno, muchas gracias por invitarme. Bien, gracias a Dios. Bien, bien. Bien, se lo ve bien, ¿eh? Sí. Nunca pude tutearte. No puedo. No sé. Bueno, No sé hacerlo. yo tengo una mala costumbre también de... Me cuesta tutear a la gente, pero bueno. Bueno, Y bienvenido. Sí, sí, es un bueno, gusto gracias. Y tenerlo. yo debo tener alguna, siempre digo, alguna inmadurez intelectual o porque siempre me siento de 50, ¿veo? Y tengo algunos más. Bueno. Bueno, mejor autopercibirse así, ¿no? Sí, 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 pero no es lo habitual, digamos. Bueno, pero cada uno lo gestiona como mejor le cabe el tema de los incentivos, ¿no? Porque recién le preguntaba y le decía en broma, otra vez en este baile, me dice, ¿usted por qué sigue en la radio? y Bueno, más o menos nos pasa lo mismo con esto de que sí. sentimos algo, ¿no? Sí, yo en los últimos años tuve alguna posibilidad de seguir dirigiendo, pero era fuera de la ciudad y bueno, yo ya había tomado una decisión por los chicos, que ya no, la familia se incomoda mucho cuando te tiene que estar cambiando de ciudad o para vivir. Y bueno, entonces, eh, hacía mucho tiempo que yo lo tengo aquí, May, que tiene 19 años y hace 19. como 8 o 9 que está en Ferro. Y entonces, bueno, siempre muy vinculado a Ferro, a tal punto que en los últimos 3 años estuve de coordinador de inferiores, algo que realmente me gusta, Ujú, porque es como empezar a devolverle algo de lo que el fútbol me dio, ¿vio? ujú. Y bueno, en la formación, ayudar a crecer a algunos chicos, a tratar de que el club también pueda crecer, fundamentalmente en la infraestructura. Y bueno, estaba muy embalado con eso, pero me llama Benur. Y Benur es un poco la consecuencia de que yo haya vivido en esta ciudad, Claro que porque sí. vine en el 2003 y bueno, me pareció que por el momento, algo parecido me pasó cuando Atlético perdió el famoso 3-3, ¿no? Con Gimnasia. Sí. Algo me pasó de decir, es como que siento que era un momento que me necesitaban. Ujú, Y bueno, como tengo siempre buena relación y Benur siempre se ha portado excelente conmigo, ujú. siempre ha tenido gestos que me han valorado. Entonces como que sentí que era el momento de dar una mano, bueno, de Y tomar algún aportar. riesgo también, ¿no? Porque se Sí, sí, apunta a algo importante después de una decepción como la de un descenso, ¿no? exactamente. Y bueno, el golpe ha sido muy duro. Arrancamos una etapa que son algo de 16 partidos y para llegar a un solo objetivo. Benur tiene un solo objetivo, es decir, volver otra vez a la categoría que perdió. Y le decía que me había pasado porque en Atlético ya anteriormente, cada vez que nos encontrábamos así con Carlos Iasu, el Cabo Castro, en algunos lados así, cuando yo dirigía otros clubes, algún día va a dirigir Atlético, me decía. Sí. Y entonces, bueno, justo en ese momento de gran frustración, es como que sentí que podía ser útil, que me necesitaba, y bueno, y ahí me acuerdo que dejé así una semana que había trabajado en Ferro, que estaba trabajando yo en Ferro, Ujú. y decidí, hablé con ellos, todos entendieron, y hasta el punto que después me volvieron a llamar de Ferro, y fui. Pero bueno, en ese momento eh, sentí que tenía la necesidad, ¿no? Está reuniendo con esto que cuenta Carlos Trujlet de sus experiencias con Benur y con y con Atlético, dos hechos que de alguna manera golpearon de manera decepcionante. El hincha de Benur se vio devastado, pensó que estaba por lo menos para conservar la categoría, ese plantel, no fue así. Y el hincha de Atlético, que está todavía con chances de ascender, viene de una decepción, digo como aquella, porque algunos la emparentaron, aquella Sí, del 3-3 en La Plata, ¿no? sí, Cómo vio este fenómeno que estaba? sí, aquella era para primera división, Claro, sí, y sí, esta era volver al Nacional B. sí.
Me parece que la gente estaba muy entusiasmada porque llegaron más de 5.000 personas, prácticamente fue local. Y para mí el golpe es durísimo, durísimo realmente, porque uno se pone en el lugar y tener 2 chances con 2 penales y no poder cambiar de categoría con todo lo difícil que es, indudablemente que es un golpe muy duro, ¿no? Pero como lo dijo usted, todavía tiene una chance que indudablemente cuesta, ¿no? Cuesta porque ya son 6 partidos más para poder llegar al... ¿Crece? No, 6, 5 o 6. No, son 6 porque... Son 6 porque la final también es doble. También, sí. correcto. Así sí, que... Pero bueno, por lo menos sigue latente la posibilidad, no queda solamente la frustración de ya y no participar más. Por lo menos hay algo para aferrarse y lucharlo para... que yo creo que el Atlético tiene que estar en el Nacional B, sin ninguna duda, ¿no? Porque ya el golpe fue muy duro de haber descendido, ¿vio? El Federal es un torneo complejo en casi todos los aspectos, ¿no? Además de deficitario, ¿no? Porque cuando se hacen los números acá, el presidente Paravano admitió, porque ya era complejo cerrar los números en la B Nacional, ¿no? Si no hay la venta de un jugador, el presupuesto no termina de cerrar, y este es un torneo caro y un torneo con un impacto menor de sponsors, de la televisión, es decir, es muy complejo y difícil de poder transitarlo sin consecuencias, ¿no? Sin ninguna duda. Digo porque Ben-Hur busca lo mismo. Volver, es decir, sí. ¿cuál es su objetivo? Volver a ese torneo, pero para irse lo antes posible, no para quedarse tanto tiempo, ¿no? Claro. Así que, bueno, ahí estamos en esa etapa. Bueno, está Carlos Trujillo con nosotros. Lautaro, ¿qué tal? ¿Qué tal, Néstor? Saludo para Carlos también. Bueno, he visto en las últimas semanas, han caído varios refuerzos, varias incorporaciones en Ben-Hur. ¿Cuál ha sido la política? ¿Por dónde buscaron, Carlos, para rearmar el plantel para este nuevo desafío? Sí, en realidad han quedado pocos chicos, ¿no? de que venían jugando el campeonato que pasó. Así que hubo que reforzarse sobre todo en el sector defensivo y como siempre en el sector ofensivo también se ha traído 2 o 3 muchachos porque hubo que estar, es decir, además de lo rápido que empezaba la competencia, el poco tiempo que había para armar plantel, hubo que estar esperando a ver qué equipo quedaba fuera de acción, digamos, de seguir compitiendo para poder traer algunos muchachos, a tal punto que los otros días jugaron algunos muchachos que hacía 3 días que habían llegado, 2 o 3 días que habían llegado, ¿viste? Y bueno, pero valió un poco más la experiencia que tienen algunos de ellos como para ser lo más ordenado posible, ¿no? ¿Y cuál fue, digamos, el análisis después del partido en Esperanza? Y bueno, ¿cuáles son las expectativas o los objetivos para el torneo? Bueno, el partido con Esperanza es competitivo, es una zona de 4 equipos que es competitiva. Yo estuve viendo el video del Expreso, club que jugué a los 12 años. Yo soy del Trébol, Claro. Y a los 12 años jugué en el Expreso. Y después nos cambiaron a 3 chicos por un veterano de Trebolense para jugar el campeonato de la Liga San Martín. Y ahí pasé a Trebolense. Así jugó en los dos. Jugué en los dos. Qué tendencia jugar en los dos. Jugar en los dos, en antagonistas y dirigir, sí, ¿no? En su Santa vida. Fe, Bueno. Y bueno, y acá haber dirigido también bueno. Y le faltó jugar en Gimnasia, ¿no? Sí, no, y casi lo dirijo. Cuando yo me mudo y me vuelvo a La Plata, era porque iba a jugar. Gimnasia había descendido y lo dirigía Carlitos de la Sabia, que era el secretario del gremio, porque Flaco Zuccarelli me dice, mira, sí, o sea que iba a jugar. Yo había vuelto de Ecuador y estaba en un muy buen nivel. Pero bueno, después se cayó, así que si no, era casi. Así que bueno, este equipo, le vuelvo a repetir, son competitivos los 4. Nosotros hicimos un buen partido, parejo. Estuvimos siempre más cerca de convertir, erramos el primer tiempo, aún así cometimos un error que no se puede volver a cometer, que la primera vez que llegan le posibilitamos de un penal,
por no rechazar una pelota fácil, ¿no? Así que bueno, de haberse convertido ese penal, a lo mejor hubiese porque las estadísticas marcan que el que hace el primer gol tiene el 70% de ganar el partido, ¿viste? Así que bueno, se hubiese complicado. Después, segundo tiempo, arrancamos otra vez mejor y bueno, ya lo pudimos ir definiendo hasta que cometemos otro error después del 3-0, un error que un jugador de experiencia no lo puede cometer, que comete una expulsión y un penal. Bueno, se pone en riesgo, digamos, porque si ellos con su voluntad del local y te llegan a meter un 3-2 enseguida, ya se complica innecesariamente porque era un partido totalmente controlado. Está con nosotros Carlos Trullet. Aló, Diego Lisandro, un abrazo, ¿qué tal? Un abrazo grande para todos, un saludo para Carlos Trullet, que dice se siente de 50, pero perfectamente podemos decir 60. Creo que es lo que representa, está siempre igual y bueno, se mantiene en vigencia. Uno ve que corren los años y Carlos está como uno lo conoció, al menos. Lo demuestra en todos los aspectos. Y yo tengo un desafío de verlo a Carlos Trullet, ojalá llegue al Federal A, porque tengo el siguiente desafío, de verlo en este Federal A, con su edad, donde ya vivió todo, y saber hasta dónde se va a bancar no hablar. Anoche estalló Ricardo Zielinski, y Zielinski, después de que habló en contra del poder, alguien le preguntó, ¿no tenés miedo a la represalia? Y dijo, mira, a esta edad yo ya no tengo miedo de nada. Pero mientras tanto se la vino aguantando. Y entonces quería preguntarle, Carlos, usted atravesó el fútbol, que siempre tuvo polémica, lo atravesó a través de muchos tiempos. Hoy está todo muy podrido, sobre todo en la parte de abajo. Entonces yo digo, ¿hasta cuándo se va a aguantar Trullet de morderse la lengua en un fútbol donde parece que hasta le toman el pelo al sentimiento de la gente? El otro día yo escuchaba la previa y Lautaro entrevistaba a muchos hinchas de Atlético que llegaban al estadio y hablaban de sentimientos, de los padres, de la madre, y yo pensaba, para mí, pensar que está todo podrido y nos toman el pelo, yo me siento muy mal, porque a la hora de evaluar un partido, me cuesta, Carlos, separar la paja del trigo. Y digo, ¿cómo voy a evaluar a un equipo, a un entrenador, si a Benur lo mandaron al descenso? Yo estoy convencido de eso. Si los árbitros intervienen, entonces digo, ¿cómo va a convivir Don Carlos? A mí me sale respetuosamente y cariñosamente, a pesar de verlo de 50, de 60, decirle Don Carlos. ¿Se va a callar Don Carlos o a esta edad va a hablar de todo? ¿Cómo está, Carlos? Hola, Diego, ¿cómo te va? Bien. Bueno, mirá, yo creo que se habla el doble de lo que realmente es, ¿viste? Porque un país donde la corrupción está casi en todos los lugares. Dijimos que de política no íbamos a hablar. Bueno. Pero vamos a hablar. No, pero me encanta, vamos. Estoy tratando de evitarlo, pero resulta que los que critican es porque a lo mejor no tuvieron la oportunidad de hacerlo, así que esto es todo muy... Pero con respecto al fútbol, yo siempre digo que el error está incorporado no solamente a las decisiones del técnico, de los jugadores, sino a los árbitros también. Y yo creo que se habla mucho más de lo que realmente es. Tendríamos para hacer un libro de casos donde, bueno, se habla y resulta que después las cosas no eran tal como eran. Un montón de casos tengo que desvirtúan el hecho de que realmente, pero tampoco soy inocente y soy un pavo de no darme cuenta de que hubo algunos casos pero bueno, no. A ver, nosotros quedamos eliminados con Racing de Córdoba, donde el árbitro sí le hizo unos favorcitos, pequeños a lo mejor, pero nos olvidamos de que Racing de Córdoba era un muy buen equipo y jugaba muy bien. Entonces yo lo que tengo que preocuparme es de conformar un equipo que sea realmente competitivo,
que a los que si hay en algún partido mala fe se evidencie totalmente y no estar pensando de que voy a ser favorecido teniendo un equipo mediocre. Yo eso no lo acepto, creo que se habla mucho más de lo que realmente pasa, pero desde siempre, cuando vos empezás a jugar los playoffs ya te empiezan a llamar tipos que aparecen, que son sinvergüenzas y que juegan con la ansiedad que tiene tanto el dirigente, el técnico, los jugadores, y vos entonces empezás a dudar. Nosotros, yo me acuerdo del ascenso con Benur, fuimos a Tucumán y llamó a alguien que sí, que tenía que esto, porque el árbitro, porque viajaban, que esto y que lo otro. Resulta que el árbitro dirigió un fenómeno y a los 40 minutos del primer tiempo lo echó a la chancha Zárate. Decía, no, entonces claro. Por eso, quiero decir que hay un montón de sinvergüenzas alrededor del fútbol que aprovechan la ansiedad de la gente y por ahí ensucian. Pero también es cierto que ha habido algunas evidencias donde se han visto, sobre todo en las categorías más bajas, alguna influencia, que yo digo que más que económica puede ser política. Porque hay veces le teme más desde ese lugar a ciertas influencias que desde lo económico, que por otra parte siempre estamos hablando de un tema de corrupción muy serio, muy grave, que implicaría que intervengan quienes pueden investigarlo, ¿no? Porque eso que nos quede una sensación es bastante ambiguo, porque ¿qué hacemos con una sensación? Sí, nos lastima una sensación, claro. ¿O no? Sí, lo que sucede es que a veces también cuando nos favorecen nunca lo decimos. Hay errores, hay errores arbitrales que a veces te favorecen y no decís nada, solamente saltás cuando te perjudica. Por eso yo digo que el error está incorporado. El tema es que no haya mala intención. No es que uno, le vuelvo a repetir, yo apuesto a honestidad. Ahora después, si hay alguien que apunta por otro lado, bueno, ya es un problema del otro. Así Carlos, cuando Benur queda eliminado con Achirense, usted estaba en la dirección técnica, ¿no? Sí, estuve mucho fastidio ahí. Tuve mucho fastidio porque nosotros íbamos, por ejemplo... En Entre Ríos fue eso, no era ese el partido, me parece que después jugábamos contra Güemes, que todos decían que era el equipo de Tobillino, no sé qué. Del poder, bueno, sí. Pero ese partido nosotros lo pudimos haber ganado. Hubo un jugador nuestro que cometió una irresponsabilidad en la protesta y se tuvo que ir expulsado. Y además habíamos errado goles que lo podíamos haber definido el partido. Y después lo terminamos perdiendo por penales. O sea que no hubo nada extraño, más que sí habernos dejado dos jugadores ya afuera a los 20 minutos que no iban a poder jugar al partido siguiente, en el cual decían que había una influencia hacia Güemes, digamos. Claro. Pero bueno, es eso lo que yo sentí, pero nosotros tuvimos todas las posibilidades de poder ganar ese partido. Claro, en la cuenta final, más fría, más objetiva, el partido lo termina perdiendo Benur. Sin ninguna duda, porque erramos por penales, nos hicimos expulsar, erramos goles, así que era un partido que empatándolo lo podíamos, pasábamos nosotros a la final. ¿Usted así pudo, Carlos, hablar con el plantel de Benur? Yo pensaba en una frase que creo que fue de Bielsa, y cuando pasan estas cosas dice hay que tragar veneno y seguir, y pensaba en muchos jugadores de Benur, porque Sola fue uno de los que posteó en un momento están matando al fútbol, se la jugó, porque hoy día decir algo así es tirar una bomba. Y entonces digo, un plantel golpeado, que jugó muy bien al fútbol, con jugadores muy interesantes, tener que tragarse ese veneno. Entonces, bueno, no sé cómo lo encontró al plantel, si pudo un poco hablar con ellos para que se desahoguen, o llegó usted, borrón y cuenta nueva, y arrancamos desde ahí. Bueno, es indudable que ¿te referís ahora, no es cierto? A esta... Claro, sí, claro. Sí. La resaca de las amarguras te va quedando, ¿viste? Es como cuando tomás mucho vino tinto, al día siguiente te duele la cabeza, ¿viste? Pero
Si no es de marca, va. No, Si claro, si no hay claro, buen acierto, bueno. por supuesto. Pero hoy no se pueden tomar, eso de marca, No, ya está no, muy para- caro, muy para el caro. bolsillo Bueno, mío al menos. entonces, bueno, quedó esa resaca, ese dolor, los dolorcitos que te aparece que son a veces intrascendentes, todo se magnifica, pero bueno, el club en general, el hincha, todo está golpeado. Este triunfo de entrada es como que amortigua un poco y abre otra vez el camino a la esperanza, ¿viste? Así que gracias a Dios y a la capacidad de los muchachos para hacer un buen partido y ganarlo, ha venido muy bien en este momento, ¿no? ¿Qué panorama tiene desde el punto de vista de la información sobre los rivales que va a ir encontrando? ¿Importa saber contra quién va a jugar? Sí. ¿O está sobredimensionado el tema de la información que hay que tener del rival? Sin ninguna duda, sin ninguna duda. También. Es como el sistema de los entrenamientos. Después le digo algo, para no escaparme de lo que usted está diciendo. El partido, a pesar de un 3-0, que de paso juega con la misma figura táctica que jugamos nosotros, los otros días, San Jorge, fue un partido muy parejo, donde tuvo la opción antes de ponerse en ventaja el Expreso, lo hace a los 44 minutos. Cuando te hacen goles sobre el final o al arranque de los segundos tiempos así, son lapidarios, ¿no? Te golpean fuerte. Pero después tuvo posibilidad de empatarlo aún con un hombre menos, el Expreso. Sí. Después no vi más, es decir, me están faltando los últimos 30 minutos para seguir viendo. Yo apuesto siempre a tratar de darle todos los elementos posibles a mis jugadores. Trato de elegir el mejor esquema y que se adapte en los jugadores de ese esquema y después tenerle una posibilidad de una modificación y entrar en otro esquema. Es decir, yo apuesto en gran porcentaje a mi equipo. Lo que no quiere decir que no tome y mire al equipo rival y tome los recaudos necesarios con respecto a la capacidad de algún jugador determinado. Pero siempre apuesto a tener nosotros la personalidad suficiente y tratar de imponer lo nuestro, ¿no? Así que a eso me refería. Y a lo que le quería comentar recién, que, a ver, hay mucha gilada que cambian los nombres de los jugadores para parecer modernos, ¿no? Yo cuando jugaba en el 75 con el Toto Lorenzo... Los puestos, dice. Claro. Los puestos. Claro, dicen ahora juegan con extremos y te cree que sos moderno. Y River ya en ese momento, y un montón de equipos más, jugaba Pedro González, Moretti más. Claro. Y los que le llaman ahora los volantes internos eran los insider. JJ que jugaba de 8, Alonso de 10 y Merlo de 5. Que jugaban adentro. Claro, y así nosotros, yo le puedo nombrar lo de Colón, de ese momento que yo jugaba en Colón. Sí. Anteriormente también, es decir, en cambio ahora le van cambiando los nombres para parecer moderno, y el fútbol es uno solo. La única revolución, y de esto yo me pongo ya fastidioso, ¿no? Está muy bien. La única revolución en el fútbol fue el Mundial del 74, que precisamente... Con Holanda. Con Holanda. Que Holanda, vos fíjate que Holanda es el equipo que dejó los mayores recuerdos, la revolución del pressing, ¿no es cierto? Que había 3 formas de presionar, no sé, sobre la pelota, sobre un jugador, sobre un espacio. Bueno, esa fue la revolución más grande y que hoy la aplica en todo el mundo, ¿viste? Hoy hasta los chiquititos, los infantiles, te dicen, presioná. Que no lo escuche Rossi, ¿no? Que no lo escuche Rossi porque se enoja, ya lo tuvimos varias veces acá. Coincido mucho con Rubén, pero bueno, es decir, mire, sigo con esto así le estoy tomando tiempo. Cuando yo llegué a Benur, me acuerdo que había puesto como 20 tortuguitas, 20 conos más, y hacían maniobras para acá y para allá, que esto y que el otro, y terminaban tirando un centro. El movimiento era muy bueno, al centro iba atrás. Nadie le enseñaba al jugador que fue a tirar al centro, que lo más importante es tirarlo bien, claro. No hacer todos los otros movimientos, de cómo tenés que pegarle a la pelota para que el centro venga hacia atrás. Pero todos estaban contentos con los movimientos que habían hecho y no corregían lo más importante. Entonces, bueno, por eso le digo que a veces hay que... Como decía, creo que Guillermo Cheloto,
Tienen Basta. prohibido tirar Centros de mierda, dice, basta de centros de mierda, dice. Sí, porque uno hace todo un trabajo, ¿no? Un desarrollo, un movimiento, y después la pelota en ese momento que es fundamental, Claro. el epílogo, el cierre de la jugada, termina todo frustrante. Claro. Pero es que no hay tanta, es decir, salvo la creatividad, el invento de un jugador, hay 4 o 5 maniobras de ataque. Una de ellas es desbordar y tirar un buen centro, ¿no es cierto? Bueno, pero para eso hay que enseñarle el juego, porque a veces vos le pegás en el medio de la pelota, y la pelota cuando vos vas en velocidad, le pegás en el medio, la pelota se te va a traer el arco. Entonces Bueno, pero usted, Carlos... hay que pegarle por una cuestión de inercia, hay que pegarle de atrás para que el centro salga. Bueno, esas son las cosas que no se enseñan a veces. Si bien está todo inventado, usted, Carlos, es un entrenador, a lo que yo vi, que pregona un fútbol, yo digo bien jugado, porque después está la polémica, la disyuntiva de decirnos a nosotros mismos qué estamos diciendo cuando decimos bien jugado. Yo cuando digo bien jugado, voy a poner el ejemplo de Benur, el Benur que jugó en el Federal A, un equipo que se pueden tirar de una pared, van a buscar una descarga, tiran un buen centro, tiene 4 o 5 pases seguidos, un equipo que piensa mucho en el arco de enfrente, que tiene ambición. Me parece que ahí hay una diferencia dentro del fútbol, si bien está todo inventado, como usted dice. No, totalmente de acuerdo. A mí me tocó, yo estando en Estudiante con el Flaco Zuccarelli en el 85 y después en el 90, mesuradamente y rescatando cosas, yo le hice críticas al fútbol de Bilardo. Pero al fútbol de Bilardo que él jugó y no al Estudiante que formó en el año 83 con Ponce, Troviani y, bueno, no me acuerdo otro, Isabela. Era ese un estudiante que nada que ver con la fama de que había hecho Bilardo, es decir, un estudiante que jugaba muy bien. Las disyuntivas las armaron a través de Menotti y Bilardo, ¿no? Sí. Que fueron Incluso campeones, se dividió como una biblioteca, claro, el periodismo también. campeones alrededor. que Sí, fueron sí. campeones del mundo. Entonces, donde uno decía que lo único que sirve en el fútbol es ganar, y otro que decía cómo ganar, ¿no es cierto? Bueno, yo digo de que el fútbol es un juego donde también se puede aplicar la ética. A mí también me gusta ganar. A cualquier chico le gusta ganar. Usted pone unos chicos de 4 años y le pone una pelota al medio y cualquiera de los dos la va a querer agarrar primero, quiere ganar. Sí. O sea que eso de querer ganar... Es un instinto casi. ¿no? Es un instinto. Es decir, querer ganar, todos queremos ganar. Yo quiero ganar y sentirme contento de la forma de ganar. Ahora, por supuesto, o sea, hay veces que me toca jugar mal y me toca colgar el travesaño y jugar mal y ganar, también quiero ganarlo, ¿no es cierto? Y a veces que como te toca, como hay un porcentaje de azar, en el fútbol hay un porcentaje de azar porque se juega con las piernas es lo más insensible que hay. Así es. Por eso hay algunos que son más torpes y otros que son más hábiles, bueno, depende de la sensibilidad que tengan los jugadores, ¿no es cierto? Bueno, hay veces que vos se te pone ese azar en contra y la pelota en vez de pegarle, pega en el palo, en vez de pegar y irse hacia adentro se va afuera y te toca perder un partido, ¿no es cierto? Sí, Entonces, en el mejor de los casos, perdés un campeonato. exactamente. Acá, Exactamente. Atlético, el último domingo, uno de los chicos que fue a patear el penal, que era el penal del ascenso, Claro, pegó en la el pelota palo. fue, parecía que entraba y después pegó en el Pegó en el palo palo y se fue. y se terminó la historia. ¿no? Ahí el azar ha jugado en contra. Hay un porcentaje de azar, sin ninguna duda. Muchos por ahí pueden dar mucho porcentaje de azar para justificar por ahí alguna deficiencia técnica, claro, ¿no es cierto? sí. Pero existe. Carlos, ha sido un gran gusto tenerlo. Vamos a ir renovando las charlas a medida que avance el campeonato y esa búsqueda de Benur por ser protagonista, por lo menos en esta etapa compleja de un campeonato duro, muy regionalizado en principio, y después, bueno, con los duelos esos, con equipos también muy bravos de otros lugares. Es un gusto que haya venido. Muchas gracias por invitarme y espero no haberlos aburrido. Al contrario, nos ha permitido como disparador repasar temas que siempre tienen que ver con el fútbol de todos los tiempos. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos.